Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema primer teorema de traslación por tabla. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a coseno de 3t más Euler elevado a la 2t, toda esta expresión elevada al cuadrado. Como pueden observar, estamos frente a un binomio al cuadrado, el cual nos toca hallarle la transformada de Laplace. Vamos a hallar la transformada de Laplace de manera detallada, paso a paso, de acuerdo a la filosofía de mi canal. Procedemos. Decimos entonces lo siguiente, que f de s es igual a la transformada de Laplace. ¿De qué? De el coseno de 3t más Euler elevado a la 2t, toda esta expresión al cuadrado. Como decíamos anteriormente, nos toca hallarle la transformada de Laplace a este binomio al cuadrado. Y para hallar esta transformada de Laplace de un binomio al cuadrado, necesariamente debemos de recordar lo que es un binomio al cuadrado. Conocimientos previos del bachillerato en el álgebra elemental, el cual dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos a más b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término, esto va a ser igual a ¿qué? A al cuadrado más dos veces ese primer término, que es a, multiplicado por el segundo término, que es b, más el segundo término, que es b, elevado al cuadrado. Entonces, esto es lo que es un binomio al cuadrado, conocimientos del álgebra elemental en el bachillerato. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso. Tenemos entonces lo siguiente. F de S va a ser igual a la transformada de Laplace. ¿De qué? Aquí me dice que es el cuadrado del primer término. Por formalismo vamos a hacerlo tal cual. Coseno de 3t elevado al cuadrado. Coseno de 3t al cuadrado. Luego me dice más dos veces ese primer término, que es coseno de 3t, dos veces ese primer término multiplicado por el segundo término, que en este caso es Euler, elevado a la 2t, más ese segundo término, que es Euler, elevado a la 2t, elevado al cuadrado. Y de esta forma hemos dado cumplimiento al desarrollo del binomio al cuadrado en nuestro ejercicio. Miremos las operaciones indicadas que tenemos. Aquí tenemos coseno elevado a la primera potencia al cuadrado. Sería potencia de una potencia, al igual que en el tercer caso, potencia de una potencia en el tercer término. Recordemos esa propiedad de potenciación que dice. Dice que si nosotros tenemos a elevado a la m, y esto a su vez elevado a la m, esto va a ser igual a ¿qué? A elevado a la n por m. Cuando tenemos potencia de una potencia, se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces vamos a darle aplicabilidad de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente. F de S es igual la transformada de Laplace. ¿De qué? Coseno a la 1 de 3t al cuadrado sería coseno. Sería el coseno de 3t
al cuadrado más, acá tenemos 2 que multiplica el coseno de 3t por Euler a la 3t. Vamos a dejar esto inicialmente tal cual como está. 2 que multiplica al coseno de 3t que multiplica a Euler elevado a la 2t. Esto, segundo término, dejémoslo tal cual como está inicialmente. Más, este segundo término es potencia de una potencia. Dejamos la misma base que es Euler y multiplicamos los exponentes entre sí. 2t por 2 sería 2 por 2, 4. 4 qué? 4t. Y ya le hemos dado cumplimiento a esas propiedades. Miremos que nos queda transformada de Laplace de una suma de funciones. Cuando nosotros vemos una expresión como esta, necesariamente debemos de recordar la primera propiedad de linealidad. La primera propiedad de linealidad, la cual dice lo siguiente, que cuando nosotros tenemos el primer teorema o primera propiedad de linealidad, dice lo siguiente: la transformada de Laplace de una función f de t más o menos, según el caso, una función g de t, esto va a ser igual a ¿qué? A la transformada de Laplace de la función f de t más o menos, según el caso, la transformada de Laplace de la función g de t. En general, esa es la primera propiedad de linealidad o el primer teorema de linealidad. Esto aplica, cabe recordar, para n funciones. Vamos a darle aplicabilidad de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente: f de s va a ser igual a la transformada de Laplace de el coseno al cuadrado de 3t. Coseno al cuadrado de 3t más la transformada de Laplace de 2 que multiplica al coseno de 3t por Euler elevado a la 2t más la transformada de Laplace de Euler, veanlo aquí, elevado a la 4t. Y ya le hemos dado cumplimiento, a esta primera propiedad de linealidad de manera detallada, paso a paso. Observemos que tenemos, en el primer término tenemos que hallar la transformada de Laplace del coseno cuadrado de 3t. Nosotros hemos hallado en general la transformada de Laplace del coseno cuadrado de AT. En general hemos hallado esta transformada de Laplace. Vamos a recordar que dice esa demostración que hicimos en algún momento. Dice lo siguiente, que la transformada de Laplace del coseno al cuadrado de AT en general es igual, esto lo hicimos en algún momento, esta demostración, es igual a 2a al cuadrado más s al cuadrado sobre s que multiplica a s cuadrado más 4a al cuadrado. Esta demostración ya la hicimos en videos anteriores de manera detallada, paso a paso, pueden consultarla. Ahora nos interesa simplemente aplicarla. Entonces, aplicamos aquí en el primer término esta demostración y tendríamos lo siguiente: f de s es igual. Recordemos de que acá tenemos a, la cual hace referencia al a, que es coeficiente de la variable t, que es el argumento del coseno cuadrado. En nuestro caso, esa a sería el 3.
Para tales efectos tendríamos lo siguiente. 2 que multiplica a nuestro a, que sería 3, a 3 al cuadrado, más s al cuadrado, sobre s, que multiplica a s cuadrado, más 4, que multiplica a 3 al cuadrado. Y ya hemos desarrollado la primera transformada de Laplace del primer término. Más, ¿qué tenemos en el segundo término? Transformada de Laplace de 2 por coseno de 3t por Euler a la 2t. Este 2 es una constante por toda una función. Esto nos hace recordar la segunda propiedad de linealidad, la cual ya demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de a, siendo a una constante, por una función f de t en general, va a ser igual a ¿qué? A por la transformada de Laplace de dicha función, en este caso la función f de t. Segundo teorema de linealidad o segunda propiedad de linealidad. Vamos a darle aplicabilidad y tendríamos lo siguiente. 2 que multiplica a la transformada de Laplace de el coseno de 3t, coseno de 3t por Euler elevado a la 2t. En general, ya le hemos dado aplicabilidad. Luego tenemos aquí en el tercer término más la transformada de Laplace de Euler elevado a la 4t. Recordemos que nosotros ya tenemos la demostración de la transformada de Laplace de Euler elevado a la at en general. Vamos a recordar el resultado de dicha demostración. Esto está en videos anteriores y dice lo siguiente. Que la transformada de Laplace de Euler elevado a la at en general es igual a ¿qué? A 1 sobre s menos a. Miren que tenemos menos a y esta a hace referencia al coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular tenemos que nuestro a sería 4. Entonces tendríamos lo siguiente. 1 sobre s menos 4. Y ahí tenemos el resultado de esta transformada de Laplace. Acá en el primer término tenemos que desarrollar algunas operaciones indicadas. Vamos a irle dando desarrollo. Y quedaría lo siguiente. F de S es igual. Aquí tendríamos, podemos hacer de manera rápida. 3 al cuadrado sería 9. Por 2, 18. 18. Más S cuadrado sobre S, que multiplica a S cuadrado, más 3 al cuadrado sería 9. Por 4, 36. Más, en el segundo término tenemos 2, que multiplica. Luego tenemos la transformada de Laplace del coseno de 3t por Euler elevado a la 2t. Recordemos de que coseno de 3t es una función. Cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de una función multiplicada por Euler elevado a la at en general, necesariamente estamos frente al primer teorema de traslación. Siempre que tengamos la transformada de Laplace de una función por Euler elevado a la t, tenemos a nuestra vista el primer teorema de traslación, el cual dice lo siguiente. Recordemos de que este teorema de traslación ya lo demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente, que la transformada de Laplace de una función en general f de t que multiplica a Euler elevado a la at va a ser igual a f de s menos a. F de s menos a. Para darle aplicabilidad a este primer teorema de traslación, necesariamente debemos de recordar lo siguiente. Que la transformada de Laplace
de esa misma función f de t va a ser igual a f de s. Entonces miren de que transformada de Laplace de f de t es igual a f de s, la misma f de t que tenemos arriba. Pero en el primer teorema de traslación, por el solo hecho de tener el factor Euler elevado a la at, eso me produce una traslación o un desplazamiento de f de s a f de s menos a. Y esta a es el coeficiente de la variable t, que es exponente de Euler. ¿Qué quiere decir esto? Que por el solo hecho de tener el factor Euler elevado a la t, se produce esa traslación o ese desplazamiento. Y por ende, para poder aplicar el primer teorema de traslación, nosotros debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función y luego aplicar la traslación o el desplazamiento. En nuestro caso, la transformada de Laplace que debemos de hallar es la de nuestra función, que es coseno de 3t. Una vez que hallemos la transformada de Laplace de coseno de 3t, en este caso, que es la función, aplicamos la traslación. Recordemos que me dice la transformada de Laplace del coseno de 3t, que en este caso es lo que nos interesa, la transformada de Laplace del coseno de 3t, para poder aplicar la traslación. Dice lo siguiente, que la transformada, esto se demostró en videos anteriores, la transformada de Laplace del coseno de at en general es igual a ¿qué? A s sobre s cuadrado más a al cuadrado. Ya esto lo demostramos en videos anteriores, ahora lo vamos a aplicar, que daría lo siguiente, ya que el a es el coeficiente de la variable t, que es argumento del coseno. En nuestro caso la a sería 3. Entonces tendríamos lo siguiente, 2 que multiplica a s en el numerador sobre s cuadrado más el a cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Vamos a dejarlo así por formalismo y luego vamos resolviendo. Como ya tenemos la transformada de Laplace de la función, ahora simplemente aplicamos la traslación, que pasa de f de s a f de s menos a. Ya que tiene factor Euler a la t, donde la es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Aquí nuestra a sería 2. Miren la notación que utilizamos, donde s se traslada o se desplaza a s menos a, pero el a es 2 en este caso. Y ahí ya aplicamos, ahí lo tenemos enunciado, ahora lo desarrollamos. Más el tercer término lo dejamos inicialmente idéntico, 1 sobre s menos cuadro. ¿Qué tenemos ahora? Donde tengamos s, lo vamos a reemplazar por s menos 2. Dada que esa es el desplazamiento, s es el desplazamiento. Entonces desarrollamos y tendríamos lo siguiente. F de s es igual. Nuestro primer término queda tal cual como 18 más s cuadrado, 18 más s cuadrado sobre s, que multiplica a s cuadrado más 36. En nuestro caso queda igual el primer término más, acá en el segundo término tenemos 2 que multiplica a s, 2 que multiplica a s, pero recuerden que s se traslada o se desplaza a s menos 2. En vez de poner s, ponemos s menos 2. 2 que multiplica a s menos 2. Tal cual. En el denominador tenemos s cuadrado, recuerden que también lo reemplazamos por s menos 2. Quedaría entonces s menos 2, teniendo en cuenta el exponente que hay que conservar, lo que es un exponente cuadrático. Exponente 2 más 3 al cuadrado, recordemos que es 9. Más el tercer término, que ya lo teníamos resuelto, que es 1 sobre s menos 4. Y de esta forma ya hemos encontrado el resultado de dicho ejercicio. Vamos a resaltarlo, como es nuestra costumbre, en una cuadrícula rectangular con un marcador de color verde, para poder
quede más evidente. Acá en la parte derecha del tablero vamos a hacer una pequeña partición de tal manera que no haya margen a ningún tipo de confusión. De esta forma hemos dado por terminado el ejercicio, lo hemos desarrollado como es nuestra costumbre, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Ya que hay pasos que son demasiado elementales, sin embargo yo lo desarrollo, dado que esta es la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso. Y hemos encontrado el feliz resultado. Como es costumbre, siempre aquí en el margen derecho del tablero voy tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que se hicieron necesarias traer a colación para ir justificando el paso a paso en el ejercicio. No es solamente desarrollar el ejercicio, sino entenderlo, por qué se desarrollan o se aplican cada uno de los pasos, teniendo en cuenta qué propiedades. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.